voz de la Alianza Internacional. Bendiciendo a la familia. El Señor Jesucristo viene pronto. La voz de la Alianza Internacional invita a todo nuestro auditorio a participar en el ayuno familiar los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de mayo, de acuerdo a la palabra de Dios que dice en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El propósito específico es en contra de la violencia de género. Este ayuno corresponde al mes de mayo. Recuerda los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de mayo. Participa con nosotros. Es el ayuno familiar escogido por Dios. En ayuno, en oración y en santidad. En ayuno. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas de interés para el tiempo de hoy. Estamos pronto a comenzar un nuevo mes, el mes de mayo, y cada inicio de mes convocamos al ayuno que Dios ha determinado en bendición a la familia. Estaremos ayunando en contra de la violencia que se ha generalizado, pero que todo parte del hogar, parte de la familia, parte del ser humano. Y hoy hablaremos de una manera especial de la violencia en contra de la mujer. Así que son tiempos que estamos viviendo, tiempos de violencia, y la voz de la Alianza hablando de la palabra de Dios. Palabras proféticas que tienen que ver con el cumplimiento de hoy. Sean bienvenidos a la voz de la Alianza Internacional. Así es, así que hoy vamos a estudiar la palabra y vamos a un tema muy interesante, ¿no? Que estamos acerca de la violencia contra la mujer en específico, ¿no? Así que les damos la bienvenida y les pedimos que abran su corazón para recibir la palabra de Dios, para que también el Espíritu Santo pueda orar y te revele la palabra de Dios en tu vida. Sí, Dios está levantando a las mujeres en un tiempo donde hay tanta violencia, tanta maldad, tanta iniquidad que se ha levantado, pero son en estos días donde bueno, la palabra de Dios nos dice en Proverbios, ¿no? La mujer sabia edifica el hogar y la necia la derriba, y yo creo que estamos viendo ya señales de eso en el tiempo de hoy. Bueno, y también la falta de hombría, ¿no? Porque realmente el ser hombre no es nada más tener la autoridad, sino realmente es mucha responsabilidad y cumplir con el plan o el papel que Dios le dio al esposo. Sí, por eso tenemos que conocer cuál es el papel que nos toca vivir, ya sea como varón o como mujer. Hoy estaremos hablando de la mujer porque hay palabra de Dios establecida para el tiempo de hoy, donde la mujer es un recurso o una persona que Dios ha usado o usará de una manera especial para la restauración de la familia. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de tiempos de violencia, pero la mujer está en el papel de Dios, en el plan de Dios. Por eso hablaremos conforme a la enseñanza de las Escrituras, y como ha dicho el pastor José David, la mujer sabia edifica la casa. Si habla de la casa, habla de la familia y habla de la esposa. La esposa, la mujer, debe caminar en sabiduría, pero la enseñanza es
que una mujer será sabia solamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Y si la mujer estudia, escudriña de la Biblia, será una mujer sabia. Hay un propósito de Dios para la edificación de su familia, la edificación de su casa. La necedad es todo lo contrario, es la ignorancia propia a la familia y por lo tanto caminará en su alma, en sus necesidades propias de su yo, y por eso el enemigo siempre toma ventaja allí. Hoy hablaremos de la violencia contra la mujer. No es nada nuevo, todo esto está señalado en la Biblia, la palabra de Dios, de manera especial para el tiempo de hoy. La violencia, hablando de violencia, no es más que la manifestación del odio del ser humano contra las personas a través de los golpes, a través de la fuerza, y esto es lo que estamos viendo hoy, la violencia en general. Violencia en las calles, violencia en la familia y de manera especial la violencia de género, cuando el esposo está afectando a la esposa, porque es diferente la naturaleza misma del cuerpo del hombre al de la mujer. Dios hizo el matrimonio, dos personas que eran una. Es un misterio, dice la Biblia, el matrimonio. Hoy de dos se hace uno. Todo comenzó con uno y se hicieron dos. De Adán salió Eva, pero ahora de dos personas se hacen uno. En el pacto matrimonial se establece una bendición de unidad, una bendición de amor. Pero ¿quién mete el odio? ¿Quién establece ese odio que está guardado en la naturaleza humana y que a un tiempo, sobre todo cuando ya está el matrimonio, a través de los años, empieza a aflorar? Se llama la serpiente antigua, se llama Satanás, el diablo, quien odia el matrimonio. Destruyó el matrimonio de Adán y Eva y sigue destruyendo matrimonios. Y todo comenzó desde el origen, cuando Dios creó el matrimonio de Adán y de Eva. Son escenas que estamos viendo de toda violencia, la violencia que llega hasta el homicidio o el asesinato. Estamos viendo feminicidios, son las noticias de hoy. Pero vamos a la Biblia para leer en la palabra de Dios lo que está registrado en las Escrituras, porque la violencia empezó desde que el matrimonio se estableció. Dios bendijo el matrimonio. Todo comienza con el matrimonio. En Génesis 1, 27 y 28, allí habla Dios de la bendición en el matrimonio. En Génesis 1, 27 y 28, Dios bendijo el matrimonio de Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está la bendición de Dios sobre el matrimonio de Adán y Eva. Ellos son nuestros padres en la carne. Todo ser humano nace en la naturaleza de Adán y Eva. Todos hemos nacido allí. Salvo Jesucristo, no nació en esa naturaleza. La única persona humana aquí en la tierra que nació sin esa naturaleza fue Jesús de Nazaret. El Cristo vino del cielo engendrado por el Espíritu Santo y nació en santidad, sin pecado, porque el problema de Adán y Eva es que cometieron pecado y por el pecado comprometieron a toda la herencia de la familia, a todas las generaciones. Nacimos ya bajo una maldición del pecado. Por eso solamente Dios podía hacer cosa nueva, Dios podía salvar, y para esto Dios intervino. Dios, en la persona de Jesús, intervino en la tierra para salvar el matrimonio y establecer una nueva generación, la generación de los hijos de Dios.
Dios estableció la tierra para tener hijos, pero el diablo tomó ventaja en el primer matrimonio en Adán y Eva. ¿Cómo fue la estrategia del diablo? Así comenzó la violencia. La violencia la estableció Satanás. El diablo estaba en la tierra. ¿Hacia dónde se dirigió Satanás? Hacia la mujer. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos el primer acto de violencia en la tierra cometido por la serpiente antigua, tomando ventaja sobre Eva. En un matrimonio, la Biblia habla que son dos personas complementarias. La Biblia dice que la mujer es un vaso frágil. La Biblia habla de que el hombre como varón debe poner en protección a su esposa, debe amarla y debe protegerla. Por eso el diablo estableció una estrategia con respecto a la mujer. Dice la Biblia, la serpiente era astuta. El diablo ataca en el punto de debilidad, en el punto de debilidad del matrimonio, en el punto de debilidad de la familia. Ataca a los hijos, ataca donde hay una puerta que se pueda abrir. El enemigo está al acecho y el arma poderosa que tiene el diablo es la palabra. Hay poder en la palabra. Todos tenemos poder en la palabra. La Biblia dice que hay vida o muerte en la palabra hablada. ¿Cómo fue que cayó Eva? Por la palabra que el diablo habló. Hay un poder en Satanás. Es el poder de la maldad. Es el poder de engaño y de mentira. Con ese poder, hablando la palabra y el poder. Es el poder que usó Satanás para confundir a Eva. La Biblia dice que los sentidos de Eva fueron perturbados. Podemos leer en Corintios, donde está hablando, 2 de Corintios 11, donde habla de que los sentidos de Eva fueron perturbados. Así que hay poder en la palabra hablada. La Biblia dice en Proverbios que el poder está en la boca. O hablamos para vida o hablamos para muerte. Hoy en día todo cristiano debe hablar bendición, debe hablar vida, porque la vida resucitada de Cristo está en nosotros. Nosotros estamos para bendecir, no para maldecir. Los que no están en Cristo están maldiciendo sin darse cuenta, porque están engañados por la serpiente antigua. Por eso están hablando malas palabras, insultos, están blasfemando, están maldiciendo, y todo esto trae violencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios: por la palabra de los impíos la ciudad está trastornada. Hay violencia por la palabra. Así que hay poder en la palabra. O hay poder, o hay vida en la palabra, o hay muerte en la palabra. Es la diferencia de ser cristiano o no ser cristiano, porque por su fruto nos conocemos. Aquí comenzó la violencia cuando la serpiente antigua en su astucia engañó a Eva. ¿Podemos leer? 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está la palabra engañosa de Satanás. Es una palabra de poder, de mentira, que perturbó los sentidos de Eva. La mente de Eva quedó atrapada. Los sentidos estuvieron perturbados. ¿Cuántas personas están cometiendo homicidios o asesinatos o maldad? Y de pronto reaccionan y de pronto dicen: ¿por qué estoy haciendo esta maldad?
es porque el enemigo ha atacado la mente, el alma. Así comenzó la violencia en esta tierra. El diablo es una fuerza espiritual demoníaca o de maldad que está aquí en la tierra para hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10. Así que el poder del enemigo está aquí. ¿Cuál es lo peligroso del ataque del enemigo, de la serpiente antigua? Lo peligroso es que usa la Biblia, usa la palabra de Dios. Dios había hablado la palabra y con la palabra que Dios había dicho la empezó a tergiversar, la empezó a usar para atrapar a Eva. Y Eva cayó en la palabra porque era lo que Dios había dicho, pero el Señor dijo que iban a morir de otra manera. Y Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Ahí está. Sí. Dios había dicho, el día que coman de este árbol, es la palabra de Dios, el día que desobedezcan, que coman de este árbol, van a morir. Pueden comer de todos los árboles del huerto del Edén, pueden comer de cada árbol, pero menos de uno. Dios se apartó uno, un árbol no lo van a comer, porque el hombre fue creado para tomar decisiones, el hombre fue creado con un cerebro, con una voluntad, con un libre albedrío. Todos nosotros tomamos decisiones. Estamos en donde estamos porque hemos tomado decisiones de estar allí. Lo que hoy hablamos decide el futuro. La decisión que tomamos hoy marca nuestro destino. El hombre piensa, habla y actúa, así que somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todo árbol, pero menos de este árbol. El día que comas de este árbol, Adán, todos van a morir. Adán se lo dijo a su esposa Eva. Eva recibió la palabra de su esposo Adán y la serpiente atacó no al varón que recibió directamente la palabra, sino quien recibió indirectamente la palabra. Dice la Biblia, la serpiente era astuta y usó la palabra de Dios para perturbar, porque el poder de lo espiritual de maldad estaba en la serpiente antigua. Cuando habla la serpiente, atrapa la mente, atrapa el alma. Es el poder de engaño y de mentira. Sí, porque el Señor dijo, si comen de ese árbol van a morir. ¿Y qué dijo la serpiente, el diablo? Dijo, no van a morir. Sabe Dios, dice, que van a conocer el bien y el mal. Así es. Van a ser como uno de ellos. Van a ser como Dios. Entonces ella... O sea, fomentó el yo. Sí, pero así es. Ella dijo, pues entonces este árbol me va a dar sabiduría. Sí. Voy a ser como Dios. Es la tentación. Entonces era el fruto prohibido, precisamente. Así es. Sí, así como tenemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Son los tres elementos que él usó para tentar a Eva. Y bueno, también lo intentó hacer con Jesús. Cuando Jesús, después de ser bautizado en agua, él fue al desierto. En esos 40 días, el diablo intentó hacerlo. Es la misma táctica, la misma manera y lo sigue usando el diablo hasta el día de hoy. Así es, el diablo no ha cambiado su forma de atacar al hombre. Atacó de esta manera a Eva, quiso atacar al Señor Jesús, no pudo con Jesucristo. Jesucristo lo venció en la tentación en el desierto a través de oración y ayuno. 40 días orando y ayunando, de eso se trata el ayuno que vamos a hacer para el mes de mayo. Estaremos destruyendo fortalezas del enemigo y estaremos orando a Dios, porque Dios se mueve a través de la oración. Estaremos ayunando en contra de la violencia en la familia y de manera especial de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. La serpiente antigua atacó a la mujer y sigue atacándola hasta el tiempo de hoy. ¿Cómo vino a caer Adán? Debido a que primero cayó Eva. Eva cayó y después la serpiente antigua usó a Eva para atrapar a Adán. Esta es la estrategia del enemigo. Los espíritus inmundos se mueven en personas y a través de las personas es como se hace daño a otra persona o como se ama a otra persona.
es a través de una persona que se establece relación con otra persona. Pero ¿qué mueve a una persona? Seres espirituales. Detrás de lo natural está lo espiritual. En este caso, espíritus que empezaron a dominar sobre Eva. Y no era un espíritu bueno, era un espíritu ya malo. Así que la primera que cayó en las manos de la serpiente antigua, Satanás o el diablo, fue Eva. Y usó a Eva para atrapar a Adán. Vamos a leer acerca de la caída en Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 9. Habla de cómo Satanás corrompió a la mujer y la usó para hacer caer en pecado al varón. Esto es lo más antiguo que tenemos en la enseñanza de las Escrituras, Génesis 3, del 6 al 9. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol Allí está codiciable. Eva ya engañada, perturbada en sus sentidos, vio, deseó, como dijo José David, O sea, era un árbol, los deseos de dice los que era ojos, un deseos árbol de la carne, la vanagloria de la vida. codiciable Era algo codiciable. para alcanzar sabiduría. O sea que el diablo despertó esa codicia en Eva, Sí. deseó las cosas del mundo y actuó, tomó decisión. Todo ser humano toma decisión y en la decisión o sea, aquí están- comete un error o un acierto. En este caso era un error porque Dios había dicho, el día que coman van a morir. Pero el Así diablo que dijo aquí tenemos lo a Eva. contrario, ¿no? Ahora, aquí vemos cuando dice que vio la mujer que el árbol era bueno. Ahí estaba ya perturbando sus sentidos. Allí fueron Era bueno para perturbados comer. los sentidos de Sí, Eva. vemos allí ¿Y qué pasó? Sigue los de- deseos de la carne. Ajá. Y luego dice, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Ujú. Y para al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que ahí era el orgullo y la vanagloria de esta vida. Centrado en el yo. Los tres, Bueno, las ahí tres formas. vemos, el diablo le dijo, ¿no? O sea, primero le presentó la fruta Así es. para verlo, después vemos, le dice, vas a conocer tanto el bien y Como el mal. Vas a ser como Dios. Y después le dijo, vas a ser como Dios. Y ahí están los tres deseos, ¿no? Que provocó en Eva, que lo vio, creyó lo que dijo la serpiente y vemos que pues ella cayó. Vemos de que ella vio que era un árbol, dice ahí el 6, ¿no? Agradable, codiciable. Y bueno, esa tentación hasta hoy está. El diablo siempre va a querer que uno haga contrario a la palabra o piense contrario a la palabra. Bueno, es un hecho que siempre en toda decisión tenemos los dos árboles, ¿no? El árbol de la Así verdad es. y el Así árbol de es, la así ciencia y es. el bien y el mal, ¿no? Todavía Dios hasta hoy nunca está. nos complica la vida a nosotros los seres humanos, solamente nos muestra dos caminos. El camino de vida, el camino de muerte, de bendición maldición o o maldición, bendición, exacto. obediencia o desobediencia. Ahora La palabra de Dios es para obedecerla, no para desobedecerla. Eva desobedeció, allí está, y Por dice eso- la Biblia, Por eso era necesario, ¿no? Que Jesús también venciera esas tres mismas tentaciones que así tuvo. fue. Jesucristo fue la persona que venció estas tres tentaciones, venció al tentador. Por eso solamente en Jesucristo podemos librar este tipo de tentación. Y vemos, por ejemplo, la tentación de los ojos, ¿no? Que en el caso de Eva fue el fruto, en el caso de Jesús fue una piedra, que el diablo le dice... Para que se convirtiera que en pan porque tenía hambre. Exacto, porque tenía hambre. Esa fue la primera batalla que libró el Señor Jesús. Pero ahí no quedó la cosa, ¿no? Vemos que el diablo después dice que llevó a Jesús a la cornisa o la parte más alta del templo y le dijo, lánzate, ¿no? Usando un salmo de la Biblia, ¿no? Usando la palabra. Usando la palabra de Dios. Sí, el A diablo sus conoce ángeles, dice, de la mandará palabra de Dios. Para que no tropiece sobre Ese es el tierra. peligro. Sí. Usa la palabra tergiversándola, cambiándola. Que ese pues para era atrapar. el deseo de la carne, que en el caso de Eva, bueno, era la ciencia, ¿no? Alcanzar la sabiduría. Sí, que iba a conocer tanto el bien como el mal. Y bueno, vemos el tercero, tiene que ver cuando el diablo le dice a Eva, vas a ser como Dios.
Y en el caso de Jesús vemos la tercera tentación le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te doy si tú me adoras primero. Es lo que busca Satanás, Ey. la adoración. El diablo quiere ser adorado. Pero vemos también que Por el eso Señor... la idolatría es una forma indirecta donde se le adora a Satanás. Así Es la religión de Satanás, la idolatría, es lo que busca Satanás. Por eso Dios abomina la idolatría, porque detrás del ídolo está Satanás, los demonios. Así que por eso debemos conocer de La palabra. Jesucristo, de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque solamente en la palabra podemos ser alumbrados en la verdad y ser libres del engaño Ahora, del vemos enemigo. que el Señor Jesucristo en su tentación, Él guardó la palabra siempre. Sí. Y Bueno, contestó él la palabra. venció, Con la resistió palabra. con la palabra misma. Pero eso quiere decir también que el diablo nos ataca de la misma manera y despierta Atacó a Eva, si aquí estamos poniendo el ejemplo. empieza con sus palabras a despertar pensamientos Sí, y sentimientos, sí. pero que nosotros sabemos que tenemos que negarnos a eso que está fuera de la palabra de Dios. Bueno, hoy donde el diablo más ataca, que viene siendo prácticamente la misma táctica, ¿no? La misma estrategia es llevarnos al orgullo. De ahí, bueno, la fama, el orgullo, el sexo ilícito, El placer. el poder, el dinero. Todo eso son las mismas estrategias del diablo para el tiempo de hoy. Así es. La Biblia habla Hasta de llevarlo que, a la muerte. la Biblia habla de que el pecado, que es desobediencia a la palabra de Dios, trae la concupiscencia de la carne, una nueva naturaleza que es la naturaleza satánica. Esto sucedió con Eva, porque la primera persona que cayó en las manos del diablo fue Eva. Eva desobedeció, por lo tanto su propia naturaleza fue cambiada. O sea, ahí es la donde no se negó concupiscencia a- de la carne No en se negó Eva a sí afloró. misma, no se negó a sí misma. No se negó. Para obedecer a Dios. Así es. Ahora vamos a ver, porque dice la Biblia que ella le dio de comer el fruto a su esposo, Sí, así Adán. es, sí. O sea que ella fue la persona, ya no fue Satanás directamente, sino fue Eva, una persona de confianza que tenía allí Adán, era su esposa prácticamente, y fue la que le ofreció el fruto. Adán sabía que no debería comer, pero oyó la palabra de su mujer, que ya no era su mujer, porque ya estaba contaminada espiritualmente, había caído de la gracia de Dios, O sea, ya la estaba está en usando otra ahí el diablo. naturaleza. Ya la está Ya usando ahí usando el Satanás. diablo. Es lo que hace Satanás. Satanás atrapa a una persona y después usa a esa persona para engañar o atrapar a otras personas. Esto lo conocemos mucho en la tentación del adulterio, en la tentación de la fornicación. Todo esto está registrado en la palabra. Así que aquí tenemos a una Eva totalmente contaminada por la serpiente antigua, y a través de la concupiscencia de su propia carne empezó a ir con Adán y ofreciéndole el fruto, y Adán cayó. Adán no cayó tanto por el fruto, sino por la tentación de Satanás a través de Eva. Usando a Eva. Usando a Eva. Usando Y eso a está Eva. escrito en Proverbios. De otra manera, Eva ya no era una mujer santa, era una mujer corrompida. Corrompida. La Biblia le llama una mujer extraña, una mala mujer o una mujer ya ramera. Esto es lo que hace el enemigo con respecto a la carne de una persona, en este caso de la mujer. Y aquí la Biblia habla cómo Satanás usa a la mujer para ir a atrapar al varón. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. La estrategia de Satanás era cazar al varón. Dios estableció en el varón la bendición sobre la familia. Él había sido
puesto por el Señor, y el diablo estableció una estrategia para hacer caer al varón. Donde cae el varón se destruye la familia. Por eso estamos viendo muchos matrimonios y muchas familias totalmente destruidas, porque el varón debe ser el factor de estabilidad. La palabra padre viene de Dios el Padre. Dios es Padre, y aquí en la tierra tenemos un Padre terrenal. Es la figura del Padre de confianza, de amor y de respeto. Es el que establece realmente, o debe establecer, esa fortaleza o esa confianza en la familia. El diablo quiso destruir todo ello atacando al varón, pero era astuta, dice la Biblia. La serpiente era astuta, no fue directo al varón, sino indirectamente al varón. ¿De qué manera? A través de una mujer. Y la Biblia habla que la mujer ramera es la que atrapa el alma del varón. Vamos a ver lo que dice la Biblia más acerca de esta estrategia que es diabólica. En Proverbios capítulo 7, versículos 22 al 23, habla de la estrategia del enemigo a través de la mujer ramera para atrapar a los varones. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí está la estrategia que Satanás establece en el pensamiento de una persona, en este caso de una mujer. La mujer ramera está bajo el dominio de un espíritu que la está dominando para cometer la maldad. ¿Hacia dónde? Hacia la caída de un varón. En Proverbios capítulo 7 habla de estas estrategias. En el versículos, vamos a leer versículos 26 y 27, que habla de hacia dónde se dirige el varón. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aquí está la estrategia del enemigo. El diablo sabe que la debilidad en el varón estará en su propia carne, en su naturaleza. Cuando Adán cayó en pecado, esa naturaleza afloró. Por eso el hombre vive en una concupiscencia de la carne. La debilidad de los deseos. Son los deseos inmoderados en lo sexual. Y la debilidad del hombre está en los ojos. Se le van los ojos cuando está viendo algo sexual. Así que todo esto está en la naturaleza del ser humano. Tenemos una perversión sexual hoy en día, tanto en el varón como en la mujer. O sea, el Pero mal aquí estamos está viendo cómo adentro, comenzó todo. en la naturaleza del pecado con la cual nacemos. Así es. Todos los hombres. Todos nacemos Todos, en esa hombres y naturaleza desde que Adán y Eva pecaron. Por eso nadie puede ayudarnos en esa naturaleza de dominio mismo, de la carne. Por eso mismo el Señor Jesucristo, Solamente Jesucristo. que vino sin la naturaleza humana, esa caída. Cristo no nació en esa Exacto. naturaleza. No nació Así es, en esa Cristo naturaleza. no tiene esa naturaleza, y que obedeció 100% al Padre mientras estuvo aquí en la tierra. Precisamente fue a la cruz a destruir completamente allí el poder de esa naturaleza de pecado. ¿Sí? Era la forma en que Dios había determinado hacerlo. Por eso nadie puede tener un cambio verdadero si no es a través del Señor Jesucristo, de su sangre y de su cruz y de su vida resucitada. Por eso si también, así como Jesús, bueno, él venció al diablo definitivamente en la cruz del Calvario. Sí. Así es. Pero él también lo venció en las tentaciones. Totalmente. Después que él fue bautizado, él fue tentado y lo venció. 3 veces las mismas tácticas que usó el diablo con Adán y Eva, lo quiso Con usar Eva. con él. La quise usar Y con Jesús, en calidad de hombre, Sí. él venció.
dándonos a nosotros elementos para vencerlo a Él también. Sí, por Precisamente, eso en la carta de Hebreos por dice eso la Biblia es la que victoria que nos ha dado el así Señor en es, Cristo. que Jesús fue La tentado derrota en completamente todo. de Satanás. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no cometió pecado. La tentación no es pecado. Pecado es cuando somos atrapados en el pecado, o sea, caemos En la la tentación, concupiscencia o sea, deseo hacemos caso a todo ello. Exacto. Por eso tenemos que refugiarnos en Jesucristo, a esto vino Jesucristo, y si hoy estamos hablando de violencia que tiene que ver con lo sexual, tantas violaciones, madres solteras, estamos viendo tanta pedofilia, estamos viendo tanta fornicación, estamos viendo tanta perversión en lo sexual, aberraciones sexuales, sexualidad contra naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer, personas con animales, todo esto lo estamos conociendo hoy. Esto es una degradación total en la carne. Son los tiempos que vivimos, por eso ninguna religión me podrá ayudar allí. El único que nos ayudará es Jesucristo. Jesucristo llevó su cuerpo nació sin pecado, caminó sin pecado, pero cuando llegó el cumplimiento de la profecía que tenía que ir a morir a la cruz como el Cordero de Dios que quitaba el pecado, Dios el Padre cargó nuestros pecados en su cuerpo y Jesucristo canceló todo esto que estamos platicando hoy en la cruz del Calvario. Por eso solamente Jesucristo puede ayudarnos a librar toda tentación de la carne. Cristo resucitó para darnos una vida nueva, para ser justificados de estos pecados si creemos en Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio y toda persona en su debilidad, en este caso las mujeres que están siendo afectadas, golpeadas, que están siendo violentadas, son las que más deben tomarse de la mano de Jesucristo. No religión, sino ser mujeres que verdaderamente conozcan de las Escrituras y usen la palabra. Eva fue confundida con la palabra que Satanás, la serpiente antigua, le habló. Pero hoy en día tenemos la Biblia y el poder del Espíritu Santo para tener conocimiento de la palabra, para estar rebatiendo todo lo que el diablo esté trayendo sobre nuestras vidas, para resistir todo ataque del diablo y para reprender las obras del diablo. Por eso la mujer debe levantarse como una mujer sabia. La mujer sabia edifica la casa. Una mujer sabia es la que conoce de las Escrituras y usa la palabra para reprender al diablo y a todos sus demonios y decirle: diablo, vas a soltar a mi marido, a mi esposo, todo poder del diablo que está operando en odio, en venganza, que está operando de violencia, lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Y esta mujer que empieza a orar de una manera diferente, empezará a ver cambios en su matrimonio, cambios en su familia. Las personas pueden cambiar. No hay persona cuyo corazón sea duro que no pueda ser cambiada o transformada. Hoy en día, por la madurez de los tiempos, siglo XXI, la maldad se ha incrementado porque el pecado ha aumentado. Y ese odio que estaba guardado en la carne del ser humano está aflorando en este tiempo. Reprimido. Estaba reprimido ese odio, porque la violencia es la manifestación ya de ese odio a través de la fuerza física. Así que hoy estamos viendo esa manifestación. Por eso hoy es cuando más debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, donde las personas que tienen este problema de ira, de contienda, deben aceptar a Jesucristo. Por eso tenemos que orar por ellos, porque la oración hace que Dios intervenga en el corazón de ellos y el ayuno hace que se destruyan esas fortalezas de odio, de amargura, de venganza, sobre todo contra la mujer. Ese espíritu misógino tiene que salir de todo varón.
porque es el odio que se ha ido despertando del varón contra la mujer. Todo esto es espiritual y por eso tenemos que ir a la base espiritual. De hecho, y eso bueno, está en la Biblia. De hecho, Jesús, bueno, cuando Él enseñó a orar, ¿no? Él enseñó el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro hay una frase que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así Porque es. tuyo es el reino. Sí, pero aquí lo que estamos resaltando es que si le pedimos la ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Sí. Aparte, bueno, La oración es pedir la ayuda de Dios. uno de los frutos también del Espíritu Santo es el dominio propio, Así es. Que es Eso lo es un que- fruto del Espíritu Santo. que es lo que Es nos un va a don. ayudar, es lo que nos va a ayudar prácticamente a librar estas tentaciones. Ujú. Así es, porque van implícitas en nuestros sentimientos. Sí. Pero cuando uno realmente conoce la palabra de Dios y tiene el temor del Señor en el corazón, uno sabe perfectamente que eso no es de Dios, que no procede del bien y que uno lo rechaza, ¿no? Porque Así es. sabe, cuando uno conoce la palabra. Sí, por eso el conocimiento de la palabra de Dios es poder para toda persona en la tierra. Jesucristo dijo, conocerán la verdad, conocerán la palabra La verdad, y serán libres. libres. ¿De qué? Del engaño Del del engaño. diablo, porque el diablo usa la palabra de una manera equivocada, tergiversada. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Cuando Eva cayó en pecado y el diablo la usó para atrapar a Adán, entonces entró la maldición en el planeta Tierra. Desde entonces las familias hemos nacido bajo maldición. Por eso nadie puede ayudarnos en esa naturaleza, porque el diablo tomó esa naturaleza y en lugar de haber hijos de bendición, empezaron a O sea, la vivir naturaleza hijos de misma maldición. la naturaleza misma de Satanás se introdujo dentro, o el espíritu Sí. del diablo se introdujo dentro de ellos. Se introdujo. El espíritu de Dios salió de ellos Ujú. y el espíritu malo entró. Sí. Y hoy todos nacemos así, totalmente apartados de Dios. Y no queremos con Dios, ni queremos obedecer, y somos rebeldes. Esa es la naturaleza de pecado que heredamos de Adán y de Eva, y que solamente a través de Jesucristo, no de ninguna otra religión, no de ningún otro nombre, de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, que venció al diablo en la cruz del Calvario, nos puede librar de esa naturaleza de pecado. Lo primero que sintió Adán y Eva cuando pecaron fue que estaban desnudos. Ándale, se sintieron vergüenza. Ey, O sea, ya estaban fuera de la gloria de Dios. Y cuando Dios vino a llamarles, huyeron de Dios. huyeron. ¿Por qué? Porque ya estaban en otra naturaleza. Es como la cuando una naturaleza del persona está en miedo. pecado La naturaleza y del huye, miedo, ¿no? así Para que es. no lo descubran. Por eso cuando se predica el Evangelio, muchas personas tienen miedo de acercarse a Dios, no quieren nada con las cosas de Dios, están huyendo de Dios. El diablo los tiene atrapados. Por eso, el milagro más grande que podemos conocer desde que Jesucristo murió y resucitó se llama la salvación de vida eterna. Se llama el nuevo nacimiento. Se predica el Evangelio para que las personas nazcan de nuevo, no nazcan de la carne, porque el nacimiento de la carne es maldición. Hemos nacido bajo maldición del pecado de Adán y Eva. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, y es un acto de fe, hemos creído en Jesucristo, nos arrepentimos de todo pecado y declaramos a Jesucristo Señor y Salvador, porque hemos creído que Él murió y resucitó de los muertos. Por lo tanto, en ese acto de fe somos trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Todo eso está en Colosenses capítulo 1, versículos 13, 12, 13, 14, Lo vemos donde también está hablando en- de ese traslado espiritual. Así es. Y lo vemos Pasamos a también- ser hijos de Dios. Lo vemos también en Juan 3, cuando el Señor, Nicodemo viene a Jesús. Sí. Entonces el Señor le dice que hay que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Sí. Ahí Es está que hablando. no es el nacimiento en la carne, no es Así nacimiento de papá y mamá,
como lo hemos tenido ya. Por eso muchos nacen de nuevo cuando tienen 30 años, otros 15 años, otros 40, otros 70. Así que la oportunidad para nacer de nuevo está al alcance de cualquier ser humano. Solamente hay que oír el Evangelio, creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo, Él es el Señor, y somos trasladados del reino de Satanás al reino de Y lo dice Jesucristo. la Y Biblia hay aquí en una Colosenses. transformación de la naturaleza diabólica a una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a leer Colosenses Dos. Capítulo 2. Uno. 12. 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí está. Nos ha La Biblia habla de trasladado. un traslado. Dios el Padre nos traslada porque hemos creído en Jesucristo, lo hemos confesado como Señor y Salvador. Puedes leer Juan capítulo 1, versículo 12, donde está hablando acerca de los que han recibido a Jesucristo, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, amigo, amiga, tenemos que recibir a Jesucristo, el único que puede ayudarnos a ser transformados, a ser cambiados, a tener una nueva naturaleza, a vivir un nuevo estilo. Si tú estás en una lucha con el carácter, en el enojo, la ira, o estás viviendo una vida de pasiones desordenadas, no puedes dominar la lujuria, la concupiscencia, solamente Jesucristo te podrá ayudar. Él te ama. Jesucristo vino por todo ser humano, no vino a condenar, no vino a condenar a la prostituta, ni a la ramera, ni al ladrón, ni al idólatra. Él vino a salvar al pecador que estaban atrapados en el engaño de la serpiente antigua. Hoy la violencia puede quitarse si el príncipe de paz empieza a gobernar en el corazón del ser humano. El problema de la violencia está en la persona, no está en sistemas que el hombre pudo haber creado, está en la naturaleza misma del ser humano, pero cuando Cristo entra a ese corazón, la naturaleza cambia, y por eso podemos ahora ver las cosas diferentes, oír las cosas diferentes, podemos amar cuando antes odiábamos, ahora amamos, podemos bendecir cuando antes maldecíamos, ahora bendecimos, vemos las cosas de una manera diferente. Por eso todo comenzó en primavera, Cristo murió en primavera, destruyó al diablo en primavera, resucitó en primavera y dio comienzo a la iglesia en primavera para que se predique este evangelio, un evangelio de cambio, de transformación. Por eso hay que arrepentirse de esa naturaleza, de esa vida pasada, de ese pensamiento duro, de ese pensamiento negativo, y aceptar lo que Dios dice en su palabra, las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras para tener sabiduría y no ser engañada como Eva fue engañada porque sus a cualquier sentidos fueron pensamiento o perturbados. sentimiento. Nos negamos a todo, esto es una decisión, para eso tenemos al Espíritu Santo, dominio y propio con el Espíritu Santo para negarnos. Yo me niego a mis deseos, a las pasiones de mi carne, porque aunque somos cristianos, seguimos viviendo en un cuerpo cuya naturaleza está dominada por el pecado original. Pero tenemos ahora la ayuda de Jesucristo a través de la oración y el Espíritu Santo para llevar estas pasiones, estos deseos a la cruz del Calvario. Eso se hace en oración. Yo crucifico las obras de mi carne, el enojo, el odio, la venganza, los celos, la envidia, la codicia, la lujuria, el adulterio, la fornicación. Yo lo crucifico. Es una declaración que hacemos en oración, y el Señor toma esa declaración y nos empieza a ayudar, y de pronto empiezan a cambiar
todos nuestros pensamientos, empieza a cambiar nuestros deseos, empieza a cambiar nuestra vida a un nuevo estilo de vida. Cristo es cambio y transformación. Iba a decir, lo primero que Dios hizo después que Adán y Eva pecaron y después de que Dios le da la sentencia tanto al hombre y la mujer por su pecado, lo siguiente que hizo Dios fue hacerles ropa a Adán y Eva. ¿Sí? Cubrirlos. Los cubrió, Cubrirlos con- porque estaban Pero, desnudos. fíjate bien, y lo primero fue pero ahí cubrirlos. está que Sí. tuvo que hacer un sacrificio Sí, porque bueno, y derramar sangre para matar a esos animales para poder dice que cubrirlos. les hizo túnicas de pieles. Ujú. Así que si hay pieles porque viene del animal. Y la sangre del para animal. que eso suceda es porque hubo derramación de sangre. Así, derramamiento de sangre. Sí, la Biblia dice en Levítico que la sangre fue dada para la expiación Y de si- los con- pecados. y dice en Hebreos que sin sangre no hay remisión de Sin pecados. Ahí- sangre no hay remisión de pecados. ahí Ya vemos. Dios estaba hablando en el huerto del Edén desde que Exacto, Adán y sí. Eva Así pecaron. es. Dios estaba ya- inmediatamente un sacrificio. Ya Dios estaba profetizando lo que iba a hacer Así es. en la cruz del Calvario. Dios estaba hablando de la salvación al futuro que vendría con el Cordero de Dios cuando moriría en la cruz, y esto ya sucedió, es historia. Hoy estamos en el siglo XXI, han pasado ya más de 2000 años, así que amigo y amiga, solamente tenemos que apropiarnos de las Y bendiciones aquí, de la cruz del aquí Calvario. vemos que ya Dios hizo la primera ofrenda en la tierra ¿Sí? y lo hizo a favor del hombre. A favor del hombre. Y bueno, por eso esto nos da a nosotros pensar, ¿no? Porque el pecado ciertamente trae desnudez, trae vergüenza, trae miedo, entre otras cosas. ¿Sí? Pero por eso, si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a dar abrigo. De tal manera que si tenemos frío, bueno, Él nos va a abrigar para que no tengamos frío. Y si tenemos calor, bueno, Él nos va a refrescar. Lo cierto es de que debemos de ir a Jesucristo, porque bueno, es el único que nos puede abrigar, es el único que nos puede dar frescura, que nos puede dar calor, es Jesucristo. Y él lo hizo, ¿no? Al derramar su vida en la cruz del Calvario, su sangre, bueno, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que los pecados sean perdonados, para que las enfermedades sean sanadas, para que la muerte se fuerce. Se nos compró por Y medio de su viniese sangre la vida. para Dios. Exacto. Y nos redimió por su sangre. Y ahora nosotros estamos perteneciendo completamente a Dios. Exacto, por eso Dios puede decir que todo lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que Dios nos ha hecho aptos, o nos ha hecho hijos de Dios, que Dios nos ha Nos ha dado trasladado también del reino para de las ser tinieblas al reino de Dios, que Dios nos ha hecho hacer sentar en lugares celestiales. Todo esto fue posible porque Jesucristo cumplió su obra en la cruz del Calvario. Así es, solamente en Jesucristo puede haber un cambio de todo lo que hoy estamos viviendo. El mundo está lleno de violencia, solamente el Príncipe de Paz puede darnos todo lo que necesitamos. Esa paz, paz para vivir, paz para caminar hacia un futuro que Dios ha determinado siempre en bendición para el que cree en su palabra. Por eso predicamos la palabra de Dios y estaremos orando y ayunando en contra de la violencia en la familia, la violencia contra las mujeres, la violencia en general.